Muy buenas tardes, chicos, chicas y chicles. Estamos en una nueva edición de esta nueva temporada también del Club de los Imposibles. Se llama el club porque ahora estamos todos. Estamos todos, me refiero a ustedes y nosotros dos. Es decir, conmigo y con el señor Mario Hola, Sowers, hola, que está hola. aquí mismo. Hola, hola, hola a todos. Y también está en alma, no en cuerpo, más sí en alma, el señor Cheo Pete, que les envía saludos a todos. Él no está enfermito hoy en día, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que está metido en la música, compadre. La gente debe preguntarse por qué siempre nombran a un tal Cheopete. Que Suena como guachupé la cuestión así. va a aparecer por aquí de repente, pero la gente que es fan del canal ya lo ubica. De hecho, lo extraña. Sí. Bueno, le vamos a explicar a la gente nueva. Cheopete viene siendo, en algún momento éramos 3 y ahora somos 2 nomás, Sí, po. porque se empezó a enfermar de la guatita y ya no pudo más, está medio cansado también, así Y es que famoso ahora, pues viste que pertenece a una banda que va a tocar por aquí por allá. Se llama Ochentrónica, por si. claro, así que atentos con eso. Cada vez que vean un cartelito que diga Ocho Electrónica, vayan porque lo van a pasar súper bien. Y Cheo Pete, entre medio de la tocata, entre canción y canción, se tira sus buenas tallas del club. Así que vaya nomás, compadre. Se tira su. Es dicharachero, es muy Uh, dicharachero. Se hace su show de stand-up también, pues. Bueno, sí, yo lo tengo que Sí, cachar. pues sí, he cachado que también, reparte autógrafos, pero a los Charly García. No, reparte autógrafos, pero de otras personas, sí. Hoy tengo un autógrafo no sé, de Calamaro. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy bonito, que se llama. Bueno, no tiene nombre, pero vamos a Por hablar, ahora, vamos a por hablar ahora, de porque lo. después va a tener acá Sí, abajito el po, nombre del. abajo tiene el nombre. Pero ¿de qué vamos a hablar, compadre? De todo lo que fue y será los formatos en la música, cuando nosotros éramos chicos, qué es lo que escuchábamos, cómo escuchábamos la música, eh, desde los inicios hasta ahora actual. Bueno, vamos a hablar de lo que fue la música. Ricardo Maturana, ¿cuál fue? Vamos a hacer al tiro la pregunta, weón, de los millones. ¿Cuál fue tu primer formato en que escuchaste música? El que tú compraste con tu platita. ¿Cuál fue? Ah, ya, porque el primer formato vendría siendo para mí la radio, po, la radio FM, la frecuencia. Mira, Ese vendría siendo interesante, el ¿eh? el primer formato, digamos, donde se compraba una radio y escuchar música por la radio, un programa, un partido, aunque yo no me gusta el fútbol, pero siempre había un familiar que escuchaba un Es partido y ese interesante. para mí era el formato de los primeros, digamos. Claro, uno Y escuchó después de eso música. viene claro, después de eso ya viene siendo, el físico, así como palpable, tener el clásico casete de plástico con cinta. Estamos viendo ahora en esta pantalla ese mismo. Para la gente que no cacha, porque aquí hay hartas generaciones que nos están Claro. mirando a lo mejor y van a cachar de que, ¿qué es un cassette? ¿Cuál fue el primer cassette que te compraste? Me compré, parece que fue el de los New Kids on the Block, Ah, cuando y estaban en fue su pirata. claro, 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 yo creo que fue ese, y antes de eso me regalaron otro, cuando yo era más chico, haber tenido como 3 años o algo así, quizás más chico, me acuerdo que tuve mi primer cassette que era el de Topollillo. Ah, claro, bueno, tan Yo era antiguo y yo chico. no me acuerdo si es que tuve algún cassette de eso. Yo me acuerdo que el primer cassette que tuve que me lo regalaron, no que el que me compré, también fue un cassette de Divo, que también fue grabado como de vinilo, ¿cachai? Me regalaron, era un cassette Maxell. ¿Te acuerdas de esos cassettes? Los Maxell, weón, eran bacanes. Yo me acuerdo de casi todas las marcas de cassette, de los negros, de los transparentes, de Oiga, los blancos, de los grises, o sea, ya me acuerdo existía habían el unos racismo color en los crema, cassettes. habían unos color crema. Ya, pues, pero éramos todos amigos. Sí, y todos se compartían. Pero el primer cassette que me compré, puta, creo que fue uno de Francesco Salvi. El Exacto. Oh, podíamos escuchar un extracto de eso así como Sí, en este y la minuto gente yo está, creo que no para se que la acuerda. gente sepa. Es este. Y se y se escuchan eso supuestamente eran animales los que se escuchan ahí entre medio. Weón, Quizá para valía. mí que eran unos locos nomás que ponían así sus Era un. voces, su No, weón, creo que eran un cinte, pero como los hoyos, sí. No sé cómo me gustaba ese compadre, lo encontraba divertido. Yo haber tenido 13 años, po. pero tener el cassette completo, ¿qué más cantaba? Yo me acuerdo del Exacto nomás, pues, de esa El canción, pero Exacto tenía tenía canción taxi, taxi, una wea así. Tenía uno que se llamaba C'è da spostare una máquina. Che, loco, no era ni músico, sí era como un presentador, era un weón divertido, era como un Pancho Sadera de la wea. Entonces, le gustaba hacer wea. Y después ya era más. como cuando sacó música, no sé, pues, el Rafa Araneda, Sí, cuando sacó sí, era la como del una wea jamón, así. sí. Era una wea así, weón. Los italianos siempre les gusta esa wea. ¿Te acordás que existía un weón, el Adriano Celentano, que era actor? También hizo música Sí. divertida. Bueno, aquí le decían Adriano Calentano, esa es otra cosa. Sí, me salía con una minoca. Y la weá es que después ya creo que me compré un cassette de Jean-Michel Jarre. Creo que fue el Ya, segundo, pero pero si de tú cassette. fuiste
te fuiste al tiro en otra onda, po. Sí. Porque yo partí y después me acuerdo que me regalaron mi segundo, o sea, uno de los primeros, me acuerdo que mi hermano me regaló un cassette de Gris Brillantina, con la música de Gris Brillantina, y él lo encontraba bacán. De hecho, todavía encuentro que hay temas súper buenos de esa Sí, película. el de Frankie Valli con el que abre la película es bacán, bueno, es muy rico ese tema. De los Bee Gees, por ejemplo, o el de Olivia Newton-John, ese tema lentito, esos temas son buenos, po. Y bueno, pero para contextualizar, compadre, la música, bueno, Sí, tú, bueno, ahí nos estamos yendo a otro lado, pero es que igual es parte de la historia de cada sí, uno, porque también se le pregunta a usted, ¿cuál fue el primer cassette que tuvo? Usted. me acuerdo yo que, bueno, no me acuerdo, pero sí ya existían los vinilos. Los vinilos, en la casa había muchos vinilos de cumbia. Entonces, cuando hacían las fiestas de Año Nuevo, que se hacían fiestas donde los viejitos, los tíos, los abuelos iban de traje, pues, Juan, ¿cachai? Se ponían su corbatilla. Sí, po, sí. Y en Año Nuevo, sobre todo, compadre. ¿Y qué se ponía en la casa? Sobre todo donde mi abuelita, donde yo vivía, el vinilo. ¿Cachai? Y uno, me acuerdo Claro. de las portadas de las carátulas de las cumbias, eran unas minas así medias piluchas, weón, y con una weas más tropicales, así con unas palmeras. Y siempre había una mina en traje de baño, Sí, ¿cachai? sí, para que llame la atención al tiro. Y los Siempre, músicos, publicidad siempre fue así. y los músicos atrás, que eran unos guatones así, terribles charchas. Y usted, Y usted. Y bueno, pero compadre, mira, el dato. Muchos dicen el disco de acetato, compadre. El dato nerd. Todo el mundo le dice acetato, ¿ah? Pero los discos comerciales de toda la vida son de PVC. Sí, porque uno decía el acetato venía primero del disco. No, lo que pasa es que el primer disco donde se grababa el máster era de acetato, pero después se hacía de PVC porque el acetato se derrite con el calor. ¿Cachai? Y habían diferentes velocidades, po. esa es la del zapatero, po, acetato. Claro, los de 78 RPM, que eran los primeros, así donde Carlos Gardel y sonaba como la mierda, ¿cachai? Así, las Palpico. papas fritas se le llama ahora. Duraban 3 a Esa 4 papas- minutos. Los primeros discos de. Los primeros, los de 78, duraban 3 o 4 minutos por lado. ¿Cachai? Entonces la gente que coleccionaba discos, estamos hablando, bueno, hace casi 100 años ya, a ellos lo llamaban álbum, porque era como un álbum de fotos donde coleccionaban sus discos, los guardaban, ¿cachai? Y por eso se le llama álbum al, Ya, pero al mira, yo disco. tengo entendido una historia más atrás. A ver. El formato álbum se le llamaba una especie de revista o de libro donde venían publicidades. Y la gente compraba este tipo de álbum solamente para ver dónde era, dónde quedaba tal cosa, porque tú caché que el mercado antes no era tan masivo como el de ahora. Entonces antes había que saber dónde vendían tal cosa, dónde vendían zapatos, dónde vendían ropa, dónde comprar dónde estaba la boutique, que en este caso vendría siendo una farmacia. De ahí viene la palabra álbum. Y la gente empezó a tomar este formato para después empezar a poner colecciones, pues, estampillas, fotografías, puras colecciones. Entonces de ahí salió la especie de álbum. Sí, po, De ahí viene el nombre. Pero ¿qué pasó? Que después con la salida de los discos, los primeros discos, digamos, no alcanzaba a escuchar una canción completa. Entonces las disqueras, digamos, los locos que hacían este disquito de vinilo, de acetato, que decís tú, eh, eran unos discos chiquititos que apenas no se alcanzaba a escuchar una sinfonía completa. no, ni cagando. Entonces, no alcanzaba. Nada. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pescaban un formato libro, digamos, y tenían que insertar varios discos porque se escuchaba por un solo lado. Ese dato es freak, por un solo lado. Entonces, estos locos metían en varias páginas varios discos para poder escuchar una canción. Por eso se llama álbum, porque después ya eran álbum con discos Claro, un adentro. álbum de disco, claro. Y de ahí Ahora hasta el después día con de el hoy. tiempo, ahora con el tiempo, por ejemplo, claro, después salió el disco que tú podías escuchar un disco completo por un lado, por el otro lado. Y hay algunos que se abren también, tienen un disco para acá, tienen un libro adentro y así. Por eso se llaman álbumes de Álbum. discos. Álbum de disco. Weón, Esa es la historia completa, digamos. Columbia inventó el long play. Y la RCA Victor lanzó los singles, que son los más chiquititos, que son los de 45 revoluciones por minuto. ¿Cachai? No son los chiquititos que se ponían en lo, en lo, en lo, en lo, estas maquinitas grandes que están en los bares, que habían El Burlitzer. en los Bullets. Ahí tenía esos disquitos. O Rocola, como le llaman otros compadres. En la ¿Cachai? rocola. Los chiquititos tenían un tremendo hoyo al medio, y claro, se le ponía así como una suerte de zapata, no me acuerdo cómo se llama esa weá que va al Aquí medio. se le llama galletita. La galleta, exactamente. La galleta es la que iba al medio y era la que le daba la forma para que podáis ponerlo en la mierda, pues, weón. Y... Pero eso, yo me acuerdo que tuve caleta de esos discos, weón. Mi papá Sí, yo tenía... también tengo, y el tocadisco que yo tengo viene con esa galleta para que tú lo puedas insertar. Sí, claro, pues. Porque, porque uno de repente los compra usados y vienen.
Pero el mismo disco, si ustedes se dan cuenta, la gente esa cosita viene puesta, y si uno la quiere sacar, también se puede sacar. Pero normalmente uno no No, lo no la saca saca, porque, no ¿para la qué? rompe. De hecho, vienen hasta las canciones escritas entre medio de ese papelito, Sí, entonces, no, no lo saca. Yo me acuerdo que mi abuelito Sergio, que era ya viejito, él tenía un cuartucho en la parte de atrás de la casa y había una fonola. ¿Cachai? La fonola es no un es, techo, pues, no el techo, po. La fonola, weón, era como le decían la ellos, vitrola. que era como una vitrola, ¿cachai? Sí, en muchos lugares de Latinoamérica se le decía fonola a la vitrola, o se usaba para referirse a la máquina musical automática, conocida como rocola o jukebox. Pero lo que pasa es que no tenía la callampota, po. Era solamente una, weón, pesaba como 80.000 kilos. Era una weá de piedra Pero el donde iba. fonola no es fonógrafo o algo así. Sí, pero él le decía fonola, la fonola, ¿cachai? Y era, claro, Pero yo era un creo que le decía fonógrafo, huella, po. entonces. Era un fonógrafo. Ahora, si me estoy equivocando, corríjanme aquí en los comentarios. Pero él le decía la fonola, ¿cachai? Y no se escuchaba nada. Y no tenía discos de 78, mi abuelito. Entonces yo le ponía discos que habían en la casa con una aguja, weón, que era un clavo, ¿cachai? Y uno le daba vuelta así porque no sé, no tenía nada bueno. Entonces yo le empecé a dar vuelta, descubriendo la weá, descubriendo la rueda, pues, weón. O el fuego, no sé cómo decirlo. Y se escuchaba así como. Apenas se escuchaba. Se escuchaba como el orto. Entonces esa fue como el primer acercamiento a la música. Y como estaban los discos en la casa, y pesqué, yo pensaba que los discos de vinilo, o los discos, vamos a hablar de los long play, se podían grabar. Entonces yo puse un disco, puse en la aguja, y mientras daba vuelta puse la radio, y empecé a grabar la radio del disco. Nunca, po, weón. No se grababa. Y fue mucho la decepción, weón. Así como, puta, no grabé la canción. Y no cachaba cómo La grabar. fonola, Hasta que, cuando descubrí el cassette, ¿cachai? Porque el cassette se inventó el 63, como para democratizarla, bueno, lo inventó la Philip. eh, Descubrí una vez que yo si ponía el cassette en una radio que había en la casa, que también era marca Philip, una negrita, la típica negrita, ¿cachai? Con esa como manilla, eh, descubrí que podía grabar, pero más que la radio, logré descubrir que podía grabar lo que estaba en el ambiente. Entonces yo grababa ah, mi voz, grababa las conversaciones de los porque grandes. las radios tenían un micrófono. Claro, tenía el micrófono ahí Apartado. chiquitito, pues, ¿cachai? Entonces, no sé cómo, entre jugando y jugando, logré grabar un cassette, weón, y yo molestaba a la familia. Dejaba la radio mientras tomaban once y les ponía un cassette, no se dan ni cuenta los viejos, pues, weón. Y grababa las conversaciones, media hora, lo que duraba Claro. un cassette, por un lado. Después yo venía y les ponía la conversa y empezaban, ¿y quién está hablando? Es verdad. Y se escuchaban sus weas que habían hablado hace media hora atrás, weón, y se cagaban de la risa de lo que hablaba. Ese fue como mi primer acercamiento, digamos, a los formatos, po, ¿cachai? Ahora, Claro, aquí ya estamos volviendo un poco al tema del del cassette, po, cassette, que es lo que de lo nosotros que empezamos conocimos. a conversar primero. Claro, el cassette, sí, pues después empezamos uno a grabar. Yo también tengo grabaciones de cuando era chico y yo me acercaba a la radio a hablar. De Me hecho, tú acercaba a la todavía radio tenés, a hablar. weón, nos sorprendes muchas veces con grabaciones que las digitalizaste y nos mandáis, weón, grabar en cassette todavía, po, weón. Sí, las digitalicé y tengo unas de cuando yo era chico también. En algún momento se las voy a mandar, pero a los amigos no por acá. Puta, yo no sé si las tengo, creo que las perdí todas esas weas, weón. No, yo tengo, hay hartas que se perdieron, sí, po, pero tenía un cassette y después lo pasé aquí al computador a MP3 y todavía lo tengo ahí. Oye, ¿y qué me decís tú de esa relación tan sana entre un cassette y un lápiz Bic? ¿Por qué dicen de que pasaba algo ahí, había una sinergia, weón? Era como hacer el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo eso. Mira, yo creo que no entendí, pero porque no te acordáis. Me han pasado muchos años. Yo sí me acuerdo. ¿Sabes que el lápiz Bic, porque es por la forma del lápiz? Es como hexagonal, entonces cabía justo donde estaba el cassette. Perfecto, weón. Era perfecto. Cuando tú tenías la radio y podías retroceder, porque tal, el botón El botón. de rewind, Rewind. claro, se podía hacer. Pero cuando uno tuvo el personal estéreo, fue una de las cuestiones más bacanes que nosotros tuvimos para andar trayendo un cassette aquí en Claro. los oídos y escuchar tú mismo. Ahora es tan normal, pero en esa época era como, oh, weón, podía andar con la música en el jardín porque uno no Yo salía andaba pa. en el colegio andaba con la chorrera de cassette en la mochila para ir escuchando así, Claro. así la dura. ¿Y cómo retrocedí Entonces, la parte? Con el con lápiz. el lápiz. ¿Y por qué? Para no gastar la pila. Porque si tú retrocedías con la pila, ya había una canción que te gustaba y querías ponerla de nuevo, por ejemplo, pesca el lápiz O mientras escuchaba y una uno, weá, estaba ahí así.
Y uno de repente como que se equivocaba y te adelantaste mucho, te retrocediste mucho. Ya, me caí en la vida de nuevo hasta que le chuntaba y hacia dónde estaba la, la No, canción. ahora, si tú decías, puta, igual tengo unas pilas, igual cometía uno el crimen de adelantar la cara de palo con el personal. Sí, po, Shh, concha pero, tu pero madre. igual había... Y aparte que uno, no sé, a veces se compraba pilas buenas, pero Siempre las eran, que te regalaban para la siempre, Pascua, ¿no? claro, siempre eran la Everready nomás, pues, weón. Pero después salieron las pilas recargables. Primero la alcalina, ¿cachai? Porque las pilas de Everready son salinas. Y después vinieron las alcalinas que duran como 10 veces más, que es verdad. Pero después cuando salieron las recargables fue como, weón, qué maravilla tener 4 pilitas, que todavía yo uso pilas recargables, y poder retroceder y encontrar la canción, adelantar, grabar, porque tú, acuérdate, cuando tú grababas ahí, también te gastaba pila, habían personas que grababan, Así, ¿cachai? po. Eran más pulentos, sí. Yo No, nunca pero tuve esa, un no, Walkman, esas ya eran grabadoras. las Así, grabadoras, claro. eran grabadoras, ya no es Personal Stereo, porque Personal Stereo tenía la particularidad de que tú podías escuchar cassette, pero también escuchabas radio. Después salió la grabadora, que podía hacer casi lo mismo, pero no venía con radio. Tú Ahora tuviste tendría que personal, ser po. muy bacán para que trajera radio. ¿Y qué personal tuviste? Yo no tuve cuando niño, no No, yo tuve tuve varios. un Walkman, yo tuve una Yo- marca IRT, no, yo tuve varios porque yo no podía vivir sin andar trayendo audífonos. todo hasta el Yo día de hoy. tuve, los que más me gustaban al menos eran los Panasonic y los Sony. Esas eran como las marcas predilectas que yo tenía, pero también tuve Aiwa, Mm. no me acuerdo, tuve de varias marcas en realidad, Kyoto creo que también tuve algunos. Weón, ¿te acordáis cuando salió? No sé si lo inventó la Sony, no me acuerdo quién fue, que se copiaban ligerito, que los cassettes auto reverse. Entonces tú ponías el cassette, no lo sacabas y escuchaba por el otro lado, weón. Era una En los lados. maravilla, Ah, weón. sí. Qué Sí, bacán así como esa. no tenía que sacarlo así, iba ahí, no sé, caminando y no tenía que parar, frenar, que esta cuestión se abría así, pues, sacáis el cassette, lo dabais vuelta, pum, play, ya lo ponía ahí en el cinturón de nuevo, ¿cachai? No, pues entonces empezaba del tiro. Así como, oh, y era como placer. Weón, imagínate que nosotros, bueno, nos llevamos por un par de años, ¿cachai? Nosotros fuimos Un hijos par de de lo que un par de fue. décadas podía ser. No, no un par, po, weón, ¿qué te pasa? Con cuea, no sé, 8 años, en fin. El, nosotros somos hijos de los cassettes, pero conocíamos el vinilo. ¿Cachai? Nuestras familias tenían vinilo, uno escuchaba vinilo, quizás no de la música que a uno le gustaba, pero estaba ahí. Entonces uno sabía cómo funcionaban, ¿cachai? Pero el CD, que lo inventó la Sony, también la Philips, el CD se inventa el año 82, pero nosotros no supimos de él hasta, no sé, el 91, 90 Que haya aproximadamente. llegado acá. Claro que empezó a llegar a Chile y fue como, ¿qué era esto? Un sonido sin el hiss, sin ese ruido blanco, donde el sonido digital era pulcro, majestuoso, como el Claro. que todos conocen, y era Yo creo como, que ahí weón. influía más el audífono más que la reproducción. Oye, corta, mientras tanto, tengo que ir al baño. Claro, generalmente el audífono venía con el Personal en este caso y con el Walkman, porque el Walkman era el con CD. Ese se llamaba Discman, perdón. Sí, po, Discman, pero era el Walkman igual, po, porque el sí. otro era el Personal Stereo. El personal stereo era el de cassette, ¿cachai? Bueno, uno como millennial o como generación X, a todo le decía personal, pues, weón. Como que el nombre quedó, ¿cachai? Ya fuera de No, porque, por cassette. ejemplo, si tú veías en las tiendas o en las revistas que había en ese tiempo de ventas de El artículos, Discman. le decían, al de cassette le decían Personal Stereo. Sí. Entonces yo me quedaba con esa idea. Sí, Después es salió que el Walkman. el Walkman era la marca, pues, ¿cachai? No podíais copiarle la marca. Entonces, el Walkman, acuérdate que después se llamó Discman, que en el fondo era como Walkman, y esa era de CD. Bueno, pero weón, igual te adelantaste caleta. ¿Por qué? Porque, weón, nosotros, si tú tuviste un CD o yo, fue, weón, después de como 15 años de que se inventó. Pues yo mi primer disco lo tuve en el año 95, que fue un disco doble de los Beatles, que más encima me lo compré, y esta es la parte más triste, no tenía dónde escucharlo. Oh, pero es por tenerlo. Sí, porque se dio la oportunidad, ¿cachai? Dije, no, lo tengo que tener, ¿cachai? Y no tenía dónde escucharlo, tenía una polola en esos años, estaba estudiando diseño y esta mina tenía CD en su casa, un equipo con CD. Y por ahí yo lo llevaba y lo escuchaba muy pocas veces, po. Yo tenía 19 años, una wea así, po. Pero claro, evitaba comprarme si yo no tenía cómo escucharlo. Pero tenía amigos que escuchaban CD ya y era como Claro, bacán, y que weón. yo quiero tener uno y de repente lo andas trayendo para escucharlo donde los Claro, amigos. como el por si acá. Claro, por si haga. No, ¿sabéis qué a mí me pasó? Hablando un poco de los personal, para devolverme un poco, pero voy a volver a este tema. El primero que tuve no fue un personal personal,
claro, fue un personal estéreo, que era solamente radio, Tuve, ¿cachai? tuve. Para una Navidad. En una Navidad me acuerdo que nos invitaron a varios niños, hijos de los trabajadores donde trabajaba mi papá, en una empresa textil. Entonces le hicieron una fiesta navideña y a todos los hijos un regalo. Y a los niños, empezaron a llamar a todos los niños. Y así unas cajas grandes, así con unos camiones, las niñitas, unas muñecas grandes, Recuerdo así, esa weá. y de todo. Y a mí no me llamaban nunca. Y de Es repente que me llaman a te mí. portaste mal por ese año, compadre. No, me llamaron al último. Ricardo Maturana, mm, aquí voy yo. Y era así un regalito. Dijiste, Y yo, pucha, chucha la weá. oh, ya, lo voy abriendo y fue mi primer personal. Oh, yo dije, ¿sabes qué? No estoy ni ahí ahora con los juguetes, ahora pura música nueva. Y yo me creía bacán, en ese momento me creía bacán, me puse los audífonos, me tiré para atrás una muralla así, escuchando música mientras los cabros jugaban con camiones y yo dije, no, yo ya estoy grande ya para eso. Soy un pendejo, ¿Cachai? weón. Así que ya volviendo después al tema ahora volviendo al tema de los CD, eh, claro, yo también tuve mi Walkman, digamos, el Discman, y, y yo en ese tiempo yo me acuerdo que tuve, no me compré ninguno, pero yo tenía un Nintendo también pirateado, el rey de los piratas. Y mi hermano coleccionaba CD, tenía varios CD, ya, no varios, como 5 o 6. Entonces yo un día le dije, te cambio el Nintendo por esos CD. Ah. Así que de una tuve como 5 o 6, no me acuerdo. Y quedé con el Nintendo, se lo regalé y me pasó los ¿Era CD. el Super Nintendo? No, el Ah, Nintendo. el primero. Sí, para que él se acuerda, era el Creation o Weón, Creation. ahora viendo cómo son las cosas con la nostalgia, no, yo creo que salió ganando el Pablo, po, weón. Fue mi otro hermano, Ah, el fue mi otro, el otro Juan hermano. Carlos. Yo creo que Sí, él pero no sé si lo usó o no, no me acuerdo. No me acuerdo, pero también era, como te digo, era pirateo y lo bueno era que tenía para insertar los juegos de Nintendo y los Family, que eran unos cassettes chiquititos. con los catches con que se ponían, sí. cartones. Pero eso ya es otra conversa, es otro tema de conversación, así que lo vamos a dejar de lado. Y esos fueron mis primeros CD que tuve Y esos ahí, CD eran, acuérdate que en esos años eran solo CDs originales. originales, pues la piratería ya fue a finales de la década del 90 y yo recuerdo mucho que después mi hermano a mi casa trajo un Discman y lo conectamos a un equipo con el RCA, con el auxiliar. Y ahí empecé a escuchar discos y claro, empecé a comprarme. Y la piratería llegó como el año 98, claro, finales de esa década. Y ya empecé a comprarme, weón, y los CDs pirateados no eran nada de barato. Igual eran caritos, no sé, un Porque los cassettes, CD 3 los cassettes lucas. también los vendían, también eran sus lucas. ¿Sabéis lo que hacía yo? Había un, no sé, ya no existe, en el centro, en la Plaza de Armas, al lado de la catedral, donde ahora parece que hay como un mall, una wea así. Bueno, en esa época había Como el un... chino debe ser. No, es como es una mierda, weón. No, me acuerdo, no, no es un mall, no es un mall chino. La cosa es que ahí habían hartos locales comerciales, y todavía hay. La cosa es que había una disquería, o una casetería, no era ni la Col 70 ni la Feria del Disco, en donde tú llevabas tu cassette, no sé, voy a inventar, Camilo Sesto, Rafael, y te los compraban a lucas. Cáchate. Y ellos vendían cassette usado a 2 lucas. Entonces yo le vendía a la weá y me llevaba, y ahí me compré, Jean-Michel Jarre, como 4 discos, o cassette, cacha disco. Me compré como 4 cassettes, después me compré unos Beatles, el álbum blanco, el Sgt. Peppers, no me acuerdo cuál otro más. ¿Cachai? Pero versus también habían unos weones que me regalaban cassettes pirateados, po, grabados de la radio, y era bacán. Pero CD, insisto, en los 90 debo haber tenido dos. Dos CDs con suerte, po, no, no había cómo escuchar CD, po, no. Pero la De gente está hecho, en vuelta esa, loca. en esa fecha que estaban saliendo los CD, bueno, cuando tú dijiste que habían salido los CD originales, se seguía vendiendo el cassette original. Caleta, Todavía estaba el cassette original porque la gente lo compraba igual caleta. porque estaba dentro de las disquerías. Sí, Te ibas a Feria del Disco, por ejemplo, que era una de las más famosas, y, y todavía están como todos esos la muebles estantería. llenos de CDs, de Sí. cassette, y uno se metía a puro mirarlos de repente, Y ni siquiera los vinilo, compraba. Y de vinilo no me acuerdo si vendían o no, pero muy me acuerdo que poquito. vendían CD y cassette. El vinilo se Y yo, fue. yo me entretenía mirando las carátulas. Puta, weón, las carátulas a mí me Y llaman así, mucho la pero, atención. quiero puro tener esto. ¿Qué vendrá adentro? ¿Cómo se escuchará este disco? Así. No, yo me compré una vez un cassette, no sé, de Pantera, me acuerdo, y abrí el insert
una vez que lo abrí, o uno de los Beatles, el Anthology, perdón, weón, y la letra era una mierdada tan chica, weón. Y en esa época no tenía presbicia, entonces yo leía, pues, weón. Oh, cacha, el productor, la canción, y la letra, la weá. Ah, claro. Weón, era imposible leerlo. Ya en un CD era chico. Pero la experiencia de llegar a tu casa, conectar el CD o el cassette, tirarse a la cama, compadre, audífono y leer la carátula 1 hora. Saberse las Claro. canciones porque uno las va leyendo. Sí, pues. Oh, Te tiráis para atrás al sillón, weón. lo que sea, te ponías a leer las canciones y así yo también anduve aprendiendo un poco inglés, pues. Yo también, po. Yo también, ¿cachai? De ahí vamos a llegar a otro tema, de que por qué pasa lo que pasa de no saberse las canciones. El, por ejemplo, mira, un CD, dice aquí donde sacamos la info, un CD dura exactamente 74 minutos o 650 megabytes. Dice, Ya eran datos, no era el CD grabación, era eran datos, datos. ceros y unos. Dice, la leyenda de la industria dice que el presidente de Sony, Norio Oa, exigió que el nuevo formato debía ser capaz de contener toda la novena sinfonía de Beethoven sin interrupciones. ¿Cachai? Dice que el Discman, ninguna persona de los 90 logró caminar rápido o subir una micro sin que el CD saltara, hasta que inventaron el anti-shock, que no era más que una memoria RAM diminuta, chiquitita, que amortiguaba 10 segundos el audio. No sé si te Ah, ya. acordáis que tú tenías el Discman, Y weón, saltaba. y la weá saltaba en la Con micro. el movimiento, sí, pues. A mí me salta el Bluetooth. Weón, voy en la micro escuchando, weón, Bluetooth, ¿cachai? Y la weá es como que pasa por esos adoquines del centro de la micro, culiá, y suena pues, como si tuviera la weá vibrara, ¿cachai? En fin. Después, compadre, a finales del 2000, de la década del 90, empezó a aparecer de a poquito, sin que nos diéramos Ya, cuenta, ya sé para dónde vaya. lo digital. Ya el CD era digital. Ya tú empezabas a decirle a tu amigo, nuestro querido amigo Cheo Pete, que ya tenía computador en el 2000 y algo, uno decía, ripeame un disco, po, weón. Ya habían grabadores de disco, el Nero, ¿te acordáis? Entonces, grábame este CD de Soundgarden, compadre, Decíamos en ese tiempo quemar quemar el disco. todos los discos. Pues eso Quema, se llama Nero Burning. Burning Room. Entonces uno empezaba a quemar discos. Y empezaron a aparecer los discos grabables, ¿cachai? Y uno empezaba a escuchar la música en un CD pirata. Weón, y fue como increíble porque los CD siempre han sido caros, más en esos años. Y de repente apareció esta weá del Napster. Yo me compraba, iba al Persa Bio Bio, por ejemplo. Yo me compraba cajas que venían como 10 cassettes, Mm. vacíos, sin nada. Entonces yo tenía una radio que era doble casetera y CD. Ah, claro. Entonces yo me pasaba todas las canciones que yo quería a un solo cassette, por ejemplo. Te Yo hacía andaba ahí un con el Persa, compilado. me hacía un compilado de los temas que yo quería, po. Y igual tenía varios cassettes, pero tenía como de todo un poquito de lo que a mí me gustaba. En el Entonces, fondo era el estaban los shuffle. cassettes, estaba eso, y después me empecé a comprar los CD regrabables. Y también venían en unas cajas y venían hartas. Ya era más papa, pues, Entonces, weón, porque no sé, po, y uno iba donde su amigo, el computador, la carpetita del CD o de su MP3, la carpeta donde se iba a grabar la weá, tú dices, elige esa, pum, y te pasaba igual lo que cupiera, que eran 650 megas, 700 megas, ¿cuántas canciones cabían? varias, ¿20? po, ¿30? varias. Listo, No, ¿cachai? y esto te pasa los datos al tiro, po. En cambio, cuando pasáis de cassette a cassette, tenéis que escuchar cassette, digamos. Habían equipos como el que tenía una weá que se llamaba así como dubbing, y lo grababa al doble velocidad. Entonces escuchaba el cassette más rápido, pero la desventaja que tenía es que grababa en una calidad un poco menor. Pero, weón, a veces habían weones que ni cachaban esa weá. Pero yo como que de chiquitito fui medio audiófilo, yo cachaba la diferencia, weón. Decía, no suena bien esta weá, no suena como corresponde. Y uno se engrupía igual, po. Oye, weón, un cassette de cromo, la lleva, compadre. Mira cómo suena este cassette de cromo, weón, mira. Y uno no te aguanta grabar en la radio. No, yo me compraba cassette no, de que fuera más barato, daba lo mismo, se escuchaba igual. Los Para mí se Sony eran escuchaba igual. buenos, los Sony eran... Es que duraban más, ¿cachai? Esa era la ventaja que tenía. Eran más durables. eh, No, el cassette se te caía, lo pisaba y se caía al agua también y no pasaba nada. ¿Cachai? ¿Le dedicaste alguna vez a alguna polola, amiga o pretendiente un cassette con las mejores melodías de Ricardo Maturana? Y me acuerdo mi primera polola que tuve, yo le regrababa cassette completo, con puros temas que yo le dedicaba. Pero caleta de canciones, si podía mezclar una canción lenta, Y nunca le mandaste pop, así como un audio, un así pop como, rock. esta canción. No, eso no. No, nunca tanto. Hay un tema de pop rock latino, otro pop rock inglés, que no tenía ni idea de lo que decía, pero era bonita la melodía. Claro, pues. ¿Cachai? De todo un poquito.
había hasta Camilo Sesto, lo ponía entre medio. Buena Vista Social Club, Esa weá funcionaba mucho para las temas fiestas. en inglés también, Para las de fiestas, pues, todo. ¿cachai? En las fiestas uno llevaba el cassette, o los amigos llevaban el cassette y era como, compadre, tengo el compilado de rock latino, y el cassette se escuchaba como la mierda. Pero ahí estaba, Se ¿cachai? escuchaba igual después pasó con el CD, po. Sí. Después grabáis los temas que queríais del grupo que queríais y en el mismo CD ya ibais poniendo los CDs, Es po. que con el ¿Cachai? CD pasó una Déjalo que corra, weá, ¿no? el CD pasó una weá súper particular. No sé si los compadres que nos están viendo ahora van a coincidir un poco, y si no, me lo hacen saber. El CD, al ser dato, y el minuto que se inventó la tecnología para que los computadores pudieran regrabar los CD, se inventó el MP3 para que esa música que era dato se transformara en una weá comprimida que era MP3. Ya no sé si uno andaba con un compilado en el CD, ya uno andaba con un pendrive. Y ¿Cachai? ahí tenía otro formato, po. Ya tenía otro formato, el pendrive. Pero el pendrive, el que tenía el USB, pero también tuve ese que tenía el USB, podíais ponerlo en MP3 y también escuchar radio. Sí, po, Y era así sí, una caluguita así como este tamaño, un poquito más grande que un pendrive. sí. De hecho, ahora se Entonces se están podía como escuchar todo. volviendo un poquito, ¿ah? Porque se ha dado la paradoja de mierda que los celulares no traen radio. Entonces, los No, MP3 pero antiguos, hay app donde podía escuchar en radio. sí, pero tiene una dificultad. Viene con streaming. Es decir, viene la weá con internet. La radio es gratis, pues, weón. La radio tú no necesitas conectarte a ninguna weá y está en el aire. ¿Sabes para qué sirve? Y tú me vas a decir, ¿y para qué sirve? Los que van No, no sé qué. los que van a ver el fútbol, lo he hecho, escuchamos los relatos por la radio. Imagínate escuchar el relato desfasado. No da Claro, brillo, po. están todos gritando gol. Y yo todavía lo eh, estoy escuchando. claro, y todavía no meten el gol. Claro, en ese sentido es bacán, en fin. ¿Cachai? Pero ya en esa época competía mucho el CD regrabado con el pendrive. Y ya uno iba a la fiesta y ya ponía el pendrive en el computador del socio. Bájate estas canciones, pues compadre, pa. Ahí cabían hartas canciones. Y ahí empezó a morir un poquito la Y weá. como era más chico, lo metía ahí a bolsillo, donde sea, ya nada, lo mismo. Y uno igual todavía no están los audífonos con Bluetooth, así que con cablecito no, todo con cable. Cablecito, cablecito. Oye, ¿y te acordáis tú si tú, bueno, tú tuviste, me imagino, el pendrive? Weón, ¿cuántos megas tenía? 128, con suerte, y era así como, weón, 100 canciones. Sí, O po. 30 canciones, no me acuerdo cuánto eran. No, pero era mucho. Y después cuando ya te cansabas y lo grababas de Lo nuevo, otro más. cambiáis. Yo tuve un Sí, iPod. En el año 2008, 2009, creo, me compré un esos iPod. cuadraditos. Los iPods son geniales. Eran, ya no existen. Están descontinuados. Weón, y era de 60 gigas. Loco, era una weá maravillosa, weón. Era una weá que un sonido, weón, espectacular. Le pegaba 1000 patadas a la raja a los celulares. Estaban recién saliendo los celulares No, te Smart. saltaste uno. ¿Cuál? Te saltaste uno. El MP4. Ah, pero es que ese tiene video. Sí, pues. Podía hacer lo mismo, pero con video. ¿Tú viste Que alguna no vez un funcionó. video en una pantallita así de chica, weón? Sí, po, pero no funcionó. No No. funcionó. Se podía, pero era. No sé, era como ya. Tengo esta canción, pero viene con el videoclip. Entonces podíais Y ver nos el videoclip. saltamos de otro, pero que va a ser para Igual. otro capítulo. Que Ya, ¿cachai? también, Entonces uno podía ver eso y lo tuve harto tiempo y era como bien. Era metálico, era pesadito. Y chiquitito también. Pero veía ahí una pantalla así, chiquitita también. sí, yo nunca lo vi, Entonces lo creo. veía ahí y yo al principio así como que le agarró el ritmo porque. No sé, de Puente Alto a Santiago eran como 2 horas que había que viajar, entonces me iba viendo algunos videos. Videos que ya me sabía, que ya los conocía, me encima. Al principio de los 2000 hubo un formato que va a ser para otro video probablemente, que era, porque tiene que ver con la película, que era el Laserdisc. A ver si El alguien se láser, acuerda. ya, pues, no está bien si está dentro Así, del. pero eso es más de película, porque eran videos de Eran música, conciertos. conciertos, claro. Y en el Bio Bio vendían, ¿cachai? Pero ¿quién tenía un reproductor de Laserdisc en la casa, Eso weón? no funcionó, po. No, le No fue como funcionó la porque era wea, del po. tamaño del tamaño de un disco de vinilo, po. Exacto, era el tamaño de un long play. Entonces era como, weón, ¿quién va a tener esas weas que eran carísimas, weón? Bueno, ya, Imagínate si un CD era delicado, imagínate un disco grande, po, y de ahí que se te raya. nos saltamos, compadre, porque esto es cada vez más rápido, es como un embudo. ¿Cachai? Que como que el vinilo reinó el mundo por mucho tiempo, después el cassette, ¿cachai? Mucha gente dice, no, el cassette sonaba como la pichula, y después llegó el CD, weón, que suena increíble, ¿cachai? Suena mucho mejor que un vinilo, estamos clarísimos. Lo que pasa es que la conversión a digital por ahí hubo errores donde las weas se escuchan mal, pero eso no tiene nada que ver con el formato, sino con los weones que lo hicieron. Pero cada vez era más rápido. Y del CD, weón, al MP3 y toda esa weá, hasta que llegamos a lo que hoy en día escuchamos música, el 90% de los mortales, que es por streaming. ¿Cachai? Que es YouTube, que es el Spotify, weón, Deezer y toda esa weá. ¿Cachai? Claro.
Y no sé qué opináis de esa weá. Mira, yo cuando empecé a conocer eso, sí, lo encontré simpático porque, no sé, pues a mí ver videos de YouTube, yo todavía lo hago. Sí. Escucho música en YouTube, me hago mis listas de música, veo los videos, de todo. De hecho, podéis escuchar hasta programas, de todo. Y por ahí, por el año 2017 podrá ser, yo mismo hice una especie de podcast. Y ahí me las di con micrófono y toda la cosa, porque como a mí me gusta el tema del video, yo tengo mi micrófono que se escuchan súper bien. Entonces, tuve mi primero incursiones, digamos, como locución. Y claro, después me acuerdo que la primera plataforma que ocupé fue Mixcloud. Sí, también lo usé. Y ahí también habían hartos otros programas, pero no era tan utilizado en ese momento. El Spotify también ya había salido, el YouTube también, pero después nos empezaron a cancelar por derechos de autor, uno ya no podía poner ni música, ¿Pero tú nos escucháis música en censuraron streaming? todo. ¿Tú eres más fanático de escuchar música? ¿En qué formato actualmente? ¿Cuál es el formato que tú Mira, decís, weón, esta weá no la cambio por nada? pero es que depende, po, que si no, yo escucho de todo un poco porque yo estando en la casa, yo tengo De colecciones todo, po. de cassette, de CD y de vinilo, po. Claro. Y cuando ando en la calle, generalmente, oh, ¿qué pasó? Me desaparecí. Bueno, Ahí, problemas técnicos. ahí estoy. Em, entonces, en mi trabajo o estando en mi casa también, inclusive, su YouTube, porque me gusta ver los videos también. Tener los videos puestos, que se escuche la música. Y Spotify nunca he sido muy fanático, la verdad. Pero sí me gustan todos los formatos. Pero prefiero sí el formato físico cuando estoy en casa. ¿Qué pensáis, La weón, de...? radio, como que ya no la escucho tanto, sin Sí. embargo, la radio sí es una muy buena opción todavía. De hecho, cuando hice empecé a sacar la información de esto, no reparé en la weá que dijiste al principio, que fue esa weá de el primer formato, la radio, po, weón. La radio, el primer formato donde escuchamos música. Ahora, como la reproducían ellos, daba lo mismo. Pero uno escuchaba en una radio. Y la radio, weón, ha, como que se ha mantenido en el tiempo, weón. Ha pasado por todas esas alambres de púa, weón, del CD, de toda la weá, ¿cachai? En Hasta el ese streaming. tiempo estaba la FM y la AM. Yo creo que la AM como que estuvo muriendo, la FM todavía existe. Sí, lo que pasa es que, bueno, son distintas frecuencias. La M tiene más alcance, la FM es más corta, en fin. Pero ¿qué pensáis, por ejemplo, ahora donde está la democratización de la música, pero ya a niveles absolutos, porque también mató a la industria musical, qué sé yo? Eh, ¿Qué pensáis, weón? Donde más se escucha streaming, el vinilo ha vuelto. Como que ha habido existe, weón, una moda de, o no sé si una moda, pero como que el vinilo ha vuelto. La gente quiere tener vinilo. ¿Por qué será esa weá? ¿Por qué se da? Eso es porque dentro de lo que es la colección de música, también se fue para atrás lo que es todo lo que es tenerlo vintage, tenerlo como antiguamente era como un recuerdo, ahora salieron mucha compra de discos usados. Entonces los sellos que dijeron, ya vamos a traer esto, pero con disco remasterizado, pero que la gente abra el disco, que lo saque nuevecito y listo. Y la gente lo empezó a comprar, pues. La Pero gente empezó a comprarse de nuevo las tornamesas, sí, pues, obviamente con un sistema un poquito más moderno. Y el tema del coleccionismo. Los discos son súper caros, pero tener un disco, digamos, un long play, un álbum, que decíamos delante, pero hace el disco grande. Yo tengo de los dos, ¿ah? Los de 45, los grandes. Y, y eso es bien rico tenerlo y mirar ahí como es tu por mueblecito y la con sus discos y todo, igual es bacán. es por la experiencia, porque no sé, pues hay una conversa que se da siempre en los buenos audiófilos que ¿qué suena mejor, el vinilo o el CD? Si nos Sí, vamos eso me parece una tontería. si nos vamos, weón, a la weá más pura del sonido, obviamente el CD se va a escuchar mejor, ¿cachai? El CD es mejor. Pero la experiencia que te da un vinilo, esa weá de tú vas, pones el disco, no sé, de Charly García, lo poní, ¿cachai? Y no tenéis que pararte, te obliga a escucharlo completo prácticamente, pues, weón, ¿cachai? Sí, Y po. miráis la carátula, entonces la experiencia musical no te la da otro formato. No, y No, está eso de, ya, pararte a dar vueltas para poder seguir escuchando el disco. claro, pues, ¿cachai? El cassette tiene lo mismo, pero claro, el cassette dentro de todos los formatos es el que más mal se oye, pues, ¿cachai? Eh, Estamos claros que un cassette original, de repente por sus frecuencias, de repente se escuchan weas más ricas que un MP3. El MP3 está comprimido, pero en general, insisto,
cualquier persona siempre va a encontrar que el cassette se escucha peor. Además que el cassette se empieza a desgastar, po. Pero que eso es obvio, po. Pero por ejemplo, hay gente que no, porque mata por decir, el que mejor se escucha es el disco de vinilo. Bueno, los dos se escuchan bien, pero yo encuentro que el más fiel es el CD. De Sí, hecho, po. yo me empecé a comprar harto vinilo y es caro. Es más caro, es como para Súper caro. coleccionista. Ya Sí. yo quiero tener hartos discos, yo me los compro, pero hay que tener sus luquitas. Entonces a mí me pasó que ya empecé a coleccionar y de repente tuve por ahí unas movidas y me compré unos CD y me empecé a comprar CDs de nuevo. Y Sí, ahora tengo una están una discoteca, bastante. digamos, de harto, y de ahora volvió el cassette también. Dijeron: "¿Sabes qué? Le fue tan bien al vinilo, al CD, y ahora vamos a empezar a vender cassette Y eso también". tiene que ver con lo que decís tú, po, del coleccionismo, ¿cachai? Del romanticismo de la wea. Cosa que los cabros hoy en día, la gente joven, no cacha, po. No entiende por qué yo voy a querer escuchar. Es como que si nosotros, weón, en la época de los cassettes, hubiéramos querido escuchar las weá de los primeros discos en 78, sonaban como la verdadera gallampa. Sin embargo, un cassette, para cualquier oreja, no suena tan distinto a un CD. La diferencia Cuando no el es tan cassette es grande, nuevo, po. Es que claro. también ahí tiene que ver mucho que el equipo también, si Mm, el equipo tiene desgaste, si es que es mm. antiguo o no, porque tenés que cachar que ahora está saliendo en formato cassette nuevamente, pero si tú quieres escuchar un cassette bueno, que se Claro. escuche bien, ¿Dónde, tienes po? que tener un reproductor prácticamente nuevo también, po, Claro, y porque hay. si es antiguo, porque yo tengo uno, pero es de los años 90 y algo, y lo ocupo más como para CD, y ahí pongo como el que tenés tú ahí. Ese Entonces tiene pongo la cassette, pero tornamesa están arriba, malos. Están malos los cassettes. conecto la tornamesa, se escucha a través de eso, pongo la bandeja de CD, también se escucha los CD, y también tiene casetera. Pero claro, la casetera ya está media gastadita, hay que limpiarla un poco y así. Conozco Pero gente, también, pues, y ahora gente, ¿Mm? conozco gente joven, cabros chicos, que les gustan los CD, pero no tienen dónde escucharlo. Porque, más encima, los computadores tampoco vienen con el CD-ROOM. Entonces, como que lo tienen casi de colección. ¿Y dónde lo escuchan? ¿Cachai? Claro, porque ahora no están los equipos, los aparatos reproductor, pues, ¿cachai? Ya no se ¿A qué vende te mucho referís si con el están aparato esos, reproductor? todos los aparatos reproductores del mundo, ¿Con de música. con la tula? Ah, ya. Porque ahí no Pero si suena. cachas, tú te metías a una tienda y lo único que hay es todas estufas que tienen Bluetooth. Mm, weón, Con suerte claro. con suerte está el Salvan, otro pero. formato que también nos saltamos, que es ponerle la tarjeta, La SD. micro SD o SD y ponerle un pendrive. Sí, Y claro. eso sería. En el fondo el formato varía un poquitito, el pendrive, la SD, un CD, pero en el fondo es un SD de MP3, digo. Es un formato donde te estás escuchando un dato, ¿cachai? Y claro, weón, ahora nada trae cassette. Todo es por streaming, ¿cachai? Las weas te las Entonces, venden yo creo como que por que. ahí va el tema ahí va el tema del comercialismo, po, porque van a empezar a vender ahora equipos que traigan para CD, que traigan para cassette, y ahora Sony sacó ¿El el Walkman? Walkman. Esa Sí, wea tú nos mandaste el otro día. Lo vamos a poner aquí, que Sony volvió como a sacar el Walkman con cassette al parecer, ¿no? con cassette, sí, con cassette. Y también tiene para almacenarle un poquito de memoria para datos, como MP3, por ejemplo. Tiene algunas cositas nuevas, pues lo podéis recargar con USB, etcétera, Claro, y ahí para no te ocupar pilas. evitáis de andar con el lápiz Bic. Oye, a todo esto el lápiz Bic, es uno de los pocos elementos, productos que tiene muchos, muchos, muchos años desde que nació, siempre ha sido igual. Nunca cambió Exactamente. su formato. Siempre fue igual y todavía funciona hasta en las mejores Familias. oficinas, en la Casa Blanca, en La Moneda, todavía se ocupa para firmar papeles bacanes, ¿cachai? ¿Sabes cuál Ahí, es lo único que todavía yo me he el dado lápiz cuenta Bic. que no sé si ha cambiado, pero han dejado de fabricar? Así que grande Bic. Que era el lápiz Bic con punta fina. Que era un Sí. lápiz pasta de mierda que, weón, llegaba a sonar el papel. Que era ese A veces lápiz. se podía romper. Sí, era como una cuchilla. Que era el lápiz de plástico amarillo completo. ¿Te acuerdas de ese? Sí, sí, el amarillo, sí. Concha tu madre, weón, la cagó. Yo creo que eso como dijeron así como: Hagamos algo más novedoso, que pongámosle un color y que sea un poquito más finoli". Sí, pero ese Finoli hacía cagar sobre todo los cuernos malos, po. No, Lo hacía bien. al compañero yo no tenía, generalmente y todavía se ocupa el Bic, pero azul, ¿cachai? Entonces yo cuando iba al colegio yo tenía el azul, el negro, Y uno el rojo. rojo y existía el verde también. El verde, sí. Entonces si tenía todos los lápices, los 4 lápices era bacán. O había Y unas de repente lapiceras, tenía po. ahí así como aquí, se Así, ponía aquí como los nerds, así como la película de los nerds, aquí. una cosita así con los 4 colores de lápices. Puta, no tengo ni. Mira, hablando del Vic. Aquí tengo un Vic, pues, compadre. Pero no tiene tapa, no tiene ni una wea.
¿Cachai? Me falta cassette. Cassette tengo por allá, pero no voy a levantar a buscarlo. Ah, Entonces, no la haya nadie hacer la demostración. no, porque, bueno, parece que esta es una copia del. No, pero ahora vamos a ver un video cómo Mario retrocede un cassette con ese lápiz. Bueno, mira, podría ser el. No, bueno, es que no tengo ningún pic. Bueno, a lo que iba yo. Y después salieron unas lapiceras. Así se le llamaban, donde tenía ahí. Bueno, después los lápiz gel, todas estas mierdas. Donde eran todos los colores y tú le decías así. Ah, sí, porque tenía como multicolores. Y Ya, tenían pero ahí como. nos estamos pasando ya para otro lado. Ya. Y bueno, pues no sé, pues en qué concluimos con esta conversación, en que yo por lo menos, en conclusión, saco de que nosotros ya llegamos a un tope de, en cuanto a lo que es la tecnología. Yo creo que más adelante van a salir más cosas, pero nos ¿Tú estamos creí? pegando un retroceso. ¿Tú crees que Un vamos. retroceso a lo vintage, querer tener el formato físico O y digital o de streaming? ¿Pero tú crees que va a existir un nuevo formato donde podamos escuchar música? Bueno, no. antes se creía que nunca íbamos a poder tener música como el MP3. Porque claro, porque lo que es el streaming, lo que se perdió, y eso es lo que quería comentar antes de terminar este hermoso capítulo, era de que se pierde la magia de escuchar algo. ¿Cachai? Porque lo podéis poner, bueno, tengo amigos, nuestro querido Chopete, por ejemplo, que tiene su colección de weá en su computador, hasta tú, hasta yo un poco también, donde ponéis la carátula y todo, pero no es lo mismo, po. ¿Cachai? Te puede salir en el compu, ahí la carátula del artista con las canciones y toda la weá, que también lo replica un poco bien el YouTube, pero no es lo mismo. La experiencia de escuchar música se limita solamente a escucharla, pero no a vivirla. Lo que hacía un CD, lo que te comentaba al principio, esa weá de las carátulas, ¿Y tú crees que, por de. ejemplo, las generaciones nuevas escuchan un disco completo? De hecho, yo dudo de eso y mm, dudo de que escuchen una canción completa. La verdad, o sea, Hay algunos cabros que sí, no, pero yo es creo que malo la mayoría generalizar, pero en este caso hay que generalizar un poquito para llegar tiene a. música para fiesta, un reggaetón para fiesta, no lo escuchan completo. No, de hecho, por eso existe el TikTok, por eso es tan famoso, porque la weá es así. 30 Rápido. segundos de la weá, ¿cachai? Con cuea, 20 segundos donde me escucho la weá, no sé quién la cantó, pero me parece divertida, listo. Pero no sé en qué álbum sale, no sé en qué contexto está esa canción. Nosotros que nos gusta la música de No cabros sabéis de qué chicos, placa es. no sabemos de qué placa o de qué álbum es, ¿cachai? Como decía el gran Rolando Ramos, que aquí apareció. eh, con su gran programa, por ejemplo, la alcantarilla gaseosa, compadre. Y él hablaba Claro. así, oye, compadre. Ya. Y bueno, no sé, po. ¿Qué opinas entonces del regreso de estos formatos físicos? Yo por lo menos ya dije lo que yo pensaba, yo Yo creo que creo, ya llegamos a un tope en que nos estamos retrocediendo, sobre todo para la gente que como nosotros, como yo por lo menos, bien nostálgico, y que me gusta el tema del coleccionismo. No me gusta gastar tanta plata porque ya nunca tanto, pero sí tengo una buena discoteca, digamos, tengo hartos discos de hartas cositas y eso se van a morir conmigo, más van a que estar conmigo, así de yo, más, pues. Entonces, un MP3 que esté en la nube, bueno, existe y es fácil de adquirirlo, pero que tener ahí su colección de cositas físicas física, y claro. poner su disco, poner su cassette y su compact disc, es una cosa inexplicable para algunos. Esperemos que nunca muera, ¿cachai? Yo creo que más que un consejo, lo que fuera para las nuevas generations, es como disfruten la música, sea como sea el formato que lo están escuchando, dedíquenle el tiempo a saber cómo es la carátula, quién produjo la weá, quiénes son los músicos que participaron en este disco solista de alguien, weón, ¿cachai? Esas mezclas raras, pero Yo saber de creo que a dónde la gente no viene, le po. interesa mucho, pero debería empezar a absorber esa información y les va a quedar gustando a lo mejor. Sí, Así que háganle caso al tío Mario, porque a él le gusta eso, a mí también, y queremos también saber su opinión para que nos escriba acá cuál fue su primer cassette, cuál fue su primer CD, ¿tuvo alguna vez algún cassette? ¿Tuvo alguna vez un vinilo tuvo un, antiguo, nuevo, se compró uno? ¿se compró alguna vez un pendrive que venía música y adentro venía una porno? Dígalo aquí, Dio, dígalo aquí. se compró un cassette y lo dio vuelta con un lápiz Bic. Mira, que no lo hablamos, pero puede ser para otro capítulo de cosas místicas. Usted dio vuelta al cassette de chucha con el lápiz Bic al revés. Hágalo. No, era destaparlo con unos Con tornillitos, con unas pinzas de de ojo. destornillador, dais vuelta la cinta, lo atornilláis de nuevo para decir la verdad que decía. Y como spoiler para uno de los siguientes capítulos, sí, me daba miedo. Nos vemos, chiquillos. Muchas gracias por escuchar y escríbanos
Y a sugiéranos a también la lo que- casilla 344 Santiago. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima edición de este cassette llamado El Club de los Imposibles. Muchas gracias y adiós. Nos Belmontes. Amiamo tu notizia, amiamo tu notizia.